realizado a finales del año próximo pasado y que sigue en su curso en este 2013. Queremos pedirles de manera atenta pasar a ocupar sus lugares. Nuestra organización sindical, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, desde su origen, en 1943, tiene la firme encomienda de defender los derechos laborales, económicos, de prestaciones de sus agremiados, anteponiendo siempre el interés de nuestra materia de trabajo, la educación pública. En el marco de la Jornada Nacional por la Educación Pública y sus maestros, hemos convocado a este evento y de principio agradecemos la presencia de todos ustedes a la Casa de los Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero. Necesariamente, para dar fe y que encabeza los trabajos de esta sección del CENTE, quiero pedir a todos los presentes que demos una cordial bienvenida a nuestro líder sindical del Estado de Guerrero, aquí presente, el maestro José Hilario Ruiz Estrada. Contamos con la presencia de representantes de la dirigencia nacional y quiero que demos la bienvenida al maestro Noé Rodríguez García, presente aquí con nosotros, al maestro Pedro Padilla González, también nos acompañan algunos compañeros que han tenido la oportunidad de dirigir los destinos de este comité institucional y damos la bienvenida al maestro José Ángel Bolívar Galeano, exsecretario general de esta sección, igualmente al licenciado José Natividad Calixto Díaz. Gracias por la asistencia. A nuestro evento convocamos a un sector importante de padres de familia, por eso esta sala cuenta con la presencia de algunos padres de familia. Esperamos el arribo de un representante a nivel estatal. Sin embargo, nos interesa también la estructura administrativa. Formulamos una invitación al primer mandatario de Guerrero, a la secretaria de Educación y por lo menos en este momento ya contamos con la presencia del licenciado Arturo Salgado López, subsecretario de Educación Media, Superior y Superior. También se encuentra con nosotros el dirigente estatal de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, el profesor Rubén Méndez Ríos. Y con el aplauso de todos los presentes, quisiéramos que recibiéramos como se merecen aquí en el Estado de Guerrero a nuestros distinguidos panelistas, la licenciada Soraya Bañuelos de la Torre, de la Dirigencia Nacional. Bienvenida, licenciada. Maestro diputado federal, también de la Dirigencia Nacional, José Angelino Camal Mena. Y se encuentra en casa nuevamente nuestro dirigente sindical anterior, maestro, hoy diputado por la 60ª legislatura local, profesor Emiliano de Román. Las pretensiones de nuestra organización sindical son presentadas a través de este panel
laboral y educativa. ¿Qué situación guarda en la actualidad? ¿Qué perspectivas se advierten? También nos preocupa identificar los retos profesionales, institucionales y políticos en este proceso y sobre todo analizar algunas pautas de carácter organizativo, académico, que nos permitan contribuir y moldear a las alternativas para el fortalecimiento y transformación de la escuela pública, que es nuestro vital interés, y también rescatar la reevaluación social del maestro. Sin más protocolo, entonces, dejamos en manos del doctor Rafael Román Miranda la conducción de este panel. Para él y los distinguidos panelistas, nuevamente solicito su aplauso. Buenas tardes a todos. En el marco de esta jornada nacional por la defensa de la escuela pública y de la propia tarea educativa que los maestros realizamos en estos lugares, vamos a abrir este panel, pero antes hay que precisar qué significa asistir a un panel. De manera breve hay que decir que es una reunión dedicada a la puesta común y actualización de un tema concreto. En este caso está enunciado en el propio título de este panel cuál es la temática que se va a abordar. Pero su desarrollo tiene que ver con la invitación, en este caso de 3 expertos, que van a tener hasta 10 minutos en una primera participación. Después de esta fase, en que participe cada uno de los panelistas, va a quedar abierto para que nos hagan llegar por escrito los esquemas interrogativos que les parezca de interés plantear a nuestros expertos. Entonces, la modalidad de participación para todos ustedes, para todos los que asistimos, es por esa vía: plantear de manera escrita nuestras interrogantes, nuestras inquietudes, y existe la promesa puntual de que serán abordadas en su mayoría aquí, pero en el caso de, por la premura de tiempo, no alcanzar a ser desarrolladas todas, hay una comisión en la sección 14 que dará puntual seguimiento a las respuestas que merecen cada uno de los planteamientos que ustedes tengan a bien hacer. Estas serían las dos fases. Después de una intervención de 10 minutos, ustedes van a plantear las preguntas que consideren pertinentes, y nuestros panelistas tendrán una segunda participación de hasta 5 minutos cada uno de ellos. En mi papel quisiera plantear de manera general algunas interrogantes. La primera es: ¿cuáles son las claves de la reforma educativa del gobierno actual? ¿Y en qué consiste su naturaleza esencial? ¿En dónde está el énfasis de la actual reforma? Y eso de la naturaleza habríamos de plantear: ¿es una reforma educativa o es una reforma laboral? Hay una segunda que quisiéramos dejar aquí en el aire. ¿Cuáles son los retos y los desafíos políticos, organizativos y académicos que tenemos que resolver? No nada más los maestros, pero por supuesto primero los docentes, pero también el sistema educativo y la misma sociedad, en la perspectiva de consolidar y fortalecer la escuela pública. Seamos claros: si algo necesita el tejido social de esta nación, es una mayor cohesión social, y la escuela pública es la única de todos y para todos, no para una determinada clase social. Es el baluarte que heredamos de los movimientos sociales del siglo pasado y que estamos obligados a preservar.
Actualmente es diputado federal por la 62ª legislatura por el partido Nueva Alianza. Damos la palabra al profesor José Angelino Camargo. Ahí está. Respetable auditorio, quiero expresar mi gratitud por la invitación que he recibido de parte del dirigente de la sección 14 del Estado de Guerrero, el profesor José Hilario Ruiz Estrada, asimismo del profesor Noé Rodríguez García, del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias por asistir a esta reunión, a esta Jornada Nacional de Información, porque es el marco para conocer de fondo cómo se ha dado todo este proceso en el que hoy se debate un tema de fundamental importancia para la nación, que es la reforma educativa. Al inicio del periodo legislativo se presentaron dos reformas que hoy están todavía en debate: el de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y el de la reforma educativa, entre otras. Pero particularmente a este auditorio, el tema que es de suma importancia, de capital importancia, es el tema educativo. Pero me refiero a la primera por lo siguiente: yo quiero decirles que el grupo parlamentario Nueva Alianza lo componen 10 diputados federales, 5 hombres, 5 mujeres. Pero quiero decirles lo siguiente: hay dos momentos en el trayecto del trabajo legislativo muy identificables. Uno, en la discusión del tema de la reforma laboral, el Partido Nueva Alianza logró la modificación de poco más de 50 artículos de esta iniciativa, pero a favor de los trabajadores a favor de los trabajadores. Esto fue posible porque la correlación de fuerzas al interior de la Cámara Legislativa daba las condiciones para ello, puesto que los 10 votos del Partido Nueva Alianza hacían la diferencia para llegar a la suma de 241 contra 249, y nuestro voto logró decisiones a favor de los trabajadores. El pacto daba un escenario diferente. El PRI, el PAN, el PRD, sus legisladores firman un pacto que a nuestro punto de vista es excluyente, en virtud de que no suma a la representación de todo el país, de toda la ciudadanía, convoca a los 3 que tienen mayor número y hacen más de 400 votos para las decisiones que han venido tomando. Esto es llamar la atención. Bueno, entramos al proceso de la reforma educativa. Se discutió en la comisión, el Partido Nueva Alianza votó en contra de todos los temas que significaban y que significan aún riesgos y amenazas en dos vertientes fundamentales. Uno, en la preservación de la educación pública, laica, gratuita, popular, como tal. Y dos, amenazas también a las condiciones laborales de los trabajadores al introducirse el término permanencia dentro de los criterios que se establecen para el tema de la evaluación. En este escenario dimos la defensa tanto en la mesa de discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión de Educación,
y en el Pleno nos reservamos los artículos de discusión para poder ampliar el concepto del censo, porque solamente el número de escuelas, maestros y alumnos, ¿por qué no también saber en qué condiciones está la infraestructura? Si tienen agua, luz, baño, electricidad, si tienen equipamientos, si tienen conectividad. Ese tipo de temas subimos a la discusión, pero sin consideración, aún cuando hemos tenido razón en nuestros argumentos, el número de votos nos dio para que se apruebe en las condiciones en que se mandó al Senado. El Senado le agregó algunas modificaciones y ajustes, como por ejemplo el concepto de calidad, que no se entiende. Por eso en la elaboración de la ley secundaria tenemos que plantear nuestro enfoque, nuestro punto de vista, para que se explique claramente qué es lo que integra el concepto de calidad. Bueno, una vez aprobado, se envió a los estados para su discusión. A estas alturas, más de 20 congresos locales lo han aprobado y por lo tanto está ya en condiciones de ser aprobado o autorizado por la Cámara Federal para que se publique en el diario oficial de la Federación. Y una vez que eso suceda, está en condiciones de una ley constitucional. Pero marco porque falta llevar a cabo una serie de legislación para los distintos reglamentos que tienen que construirse para darle viabilidad y funcionalidad. Pero bueno, les explico. Como maestros, como los maestros de México, los legisladores del Partido Nueva Alianza, somos los primeros en comprometernos en buscar que la calidad de la educación de México sea eleve, pero de manera integral. Que la transformación del sistema educativo sea hacia la consolidación de una sociedad de conocimiento, pero sin que se pierda la justicia, la equidad y el avance integral en todo el país. Es por eso que en la reforma de estos artículos, tercero y 73 de nuestra Carta Magna, significa un gran reto. Es un gran reto para los maestros, para los padres de familia, para los alumnos, para la sociedad en general. Quien diga que los maestros o que el Partido Nueva Alianza está en contra de la reforma educativa, algo esconde, algo no quiere que se sepa. Sí estamos, porque uno de los puntos fundamentales de la plataforma política del Partido Nueva Alianza es precisamente la educación, porque entendemos que es el eje transversal que nos va a llevar a poner a México en el nivel de competitividad y desarrollo que el siglo XXI demanda a nuestro país y a todos los ciudadanos. Pero eso sí, debe de ser con integralidad y con respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales y también a las demandas sociales de todo el país. Bueno, dentro de la ruta establecida en los transitorios de esta ley aprobada, comento lo siguiente. En el primero transitorio, el decreto entra en vigor al día siguiente después de su publicación en el diario oficial. En el segundo transitorio, que en un máximo de 60 días, el Ejecutivo habrá de proponer a las ternas para integrar a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación. El tercero establece que en un plazo no mayor de 6 meses, el Congreso deberá expedir la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación. Y en el quinto transitorio establece que para el cumplimiento deberá llevarse a cabo lo siguiente: la creación de un sistema de información y gestión educativa. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan prioritariamente desarrollar sus fortalezas y desarrollar sus
y superar las necesidades académicas. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Establecer de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal las escuelas de tiempo completo. Y en las escuelas que lo necesiten, establecer esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos y prohibir en las escuelas los alimentos que no favorezcan a la salud de los educandos. Estas generalidades apuntan a lograr, a construir un sistema educativo que establezca condiciones para una calidad educativa, pero en todo esto hay zonas de incertidumbre. Hay temas colaterales a los ejes fundamentales que son los siguientes. 1. Autonomía de las escuelas. 2. La creación del servicio profesional docente. 3. El Sistema Nacional de Evaluación. Y 4. El Sistema de Información y Gestión Educativa. De esos 4 ejes, en cada uno hay temas que ya están delineados y hay otros temas que están en una zona de incertidumbre que tienen que quedar aclarado en la construcción de las leyes secundarias. Por ejemplo, establece que en el servicio profesional docente se tiene que reglamentar para los criterios de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. El tema que allá nos hace ruido es la permanencia. Es también cómo se va a fortalecer la profesionalización de los maestros. No establece rutas ni programas académicos ni presupuesto para financiarlo. En el tema del sistema de información y gestión educativa, por ejemplo, establece que se levantará un censo referente al número de maestros, escuelas y alumnos. Eso es suficiente para tener un diagnóstico que nos refleje la realidad social que se vive en las comunidades educativas. Es incompleto. Necesitamos que se amplíe para conocer en qué condiciones está cada centro educativo. En la autonomía de la gestión de las escuelas, el riesgo es que se traslade el costo de su financiamiento a los maestros y a los padres de familia. Eso no lo podemos permitir, porque es obligación del Estado otorgar los recursos suficientes para atender las necesidades de las escuelas. Y ustedes saben bien en qué condiciones están en este tiempo. El tiempo es breve. Quiero decir que quienes continuarán enseguida habrán de ampliar los temas. Quiero hacer un comentario final de mi participación en esta primera parte, en el sentido siguiente. La reforma educativa implica aspirar a lograr un desarrollo educativo nacional a la altura del siglo XXI, pero para ello se requiere de la participación integral de los actores sociales, políticos, educativos, medios de comunicación, todos, y no poner en el banquillo de los acusados a uno de los elementos, porque la educación es multifactorial, son muchos los factores que inciden en el desarrollo del proceso educativo. Y por esa razón, quienes hoy debemos estar alertas, unidos, platicando del tema, expresando nuestros puntos de vista y pidiéndoles sensibilidad a los gobiernos, a los congresos locales, a los congresos federales, a los diputados, a los senadores, que piensen en México, que primero está la agenda nacional, la defensa de la educación pública y la garantía de los trabajadores de la educación, que es un derecho humano. Y Nueva Alianza lo tiene en su plataforma política, en su agenda legislativa, y habremos de trabajar con ellos. Por esa razón, hagamos una gran alianza con la sociedad, con los padres de familia. Hagamos de la escuela el punto de encuentro de la razón de una lucha social para lograr el avance que hoy México demanda. Muchas gracias.
Agradecemos esta primera participación del diputado Kamal. Hay que sintetizar brevemente los puntos que han sido expuestos hasta este momento. Primero, que el Partido Nueva Alianza ha tenido en la 62ª legislatura un papel importante en la defensa de los intereses del magisterio, que esta perspectiva de preservar la educación pública, laica, gratuita y obligatoria ha sido un afán permanente de la postura de este sector de la Cámara de Diputados, pero que hay un punto en relación a la propuesta de reforma educativa que ha generado un disenso al interior y de la Cámara y de la propia participación de esta fracción. Es el punto de la permanencia de los maestros en su empleo, condicionado por los resultados de una evaluación. Y me parece que ni más ni menos es, digamos, que el quid de la cuestión. Se puede evaluar, todos los maestros sabemos que no podemos mejorar sin evaluar, que lo que no se evalúa se devalúa, pero condicionar los derechos laborales de los maestros es una disyuntiva falsa, porque no estamos tampoco en contra, esto ya es un agregado personal, del derecho de la educación de los niños y además un derecho a una educación de calidad, pero tiene que haber un equilibrio en el respeto al derecho de los trabajadores por su materia de trabajo. Hay otro punto en torno a la propuesta de los sistemas de evaluación, información y de gestión, que me parece que es un planteamiento que le da un matiz de integralidad a este afán de reformar el sector educativo. Y por otra parte se marca que ahorita, bueno, hasta el momento ya hay más de 20 congresos locales que han hecho, aceptado las reformas constitucionales y por ende es viable hacer su modificación. Sin embargo, en la legislación secundaria es a donde habrá de determinarse los puntos finos de los acuerdos o de la puesta en marcha de esta reforma con toda su complejidad. Quiero darle la participación a continuación a la licenciada Soraya Bañuelos de la Torre. Bienvenida. Ella es egresada de la Universidad de Zacatecas, donde estudió la licenciatura y la maestría en Derecho. Hizo estudios de doctorado en la Universidad de Aguascalientes y es coordinadora del Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos. Asimismo, es la apoderada legal de nuestro sindicato y apoderada legal de la presidenta de este sindicato, la maestra Elvester Rodrigo Morales. Tiene usted la palabra por 10 minutos, licenciada Soraya Bañuelos de la Torre. Muchas gracias. Agradezco, maestro Hilario, la invitación para poder estar en este recinto con ustedes, compañeras y compañeros que entiendo son miembros de la estructura sindical. Muchas gracias por asistir a este panel. Agradezco también a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, maestro Noé, maestro Pedro Padilla. Gracias por la invitación y saludo afectuosamente a mis compañeros de este panel. Cuando nos invitaron para asistir a este panel, con mucho gusto acepté la invitación, porque sé que uno de los temas fundamentales para los maestros es sin duda esa reforma educativa. Esta reforma educativa, compañeros y compañeras, la tenemos que entender desde varios ámbitos. Hay un ámbito internacional que no podemos ignorar. Un modelo económico que exige que todos los procesos sociales sean medidos desde funciones
factores de productividad, desde funciones de mercado. Es un proceso económico que todo lo mercantiliza, todo lo bursatiliza, todos los procesos, y que exige a través de organismos internacionales que los países respondan a las necesidades del modelo económico, y desde ahí, desde el ámbito internacional, diseñan políticas en materia educativa, en materia laboral, en materia social, para que respondan a las necesidades de un modelo económico. Ese ámbito internacional no lo debemos perder de vista. Junto a ese ámbito internacional hay un ámbito nacional que debemos de entender como un contexto en el que se mueve esa reforma. Yo señalaría que existen intereses muy claros de grupos conservadores por volver la educación pública un gran negocio. Si ustedes se fijan, desde hace cuando menos 2 años, de manera sistemática, un grupo de empresarios ha venido atacando a los trabajadores de la educación. Y quiero hacer una diferencia, no es al CENTE, es a los trabajadores de la educación, porque hay quien piensa, si es del CENTE, es un problema nada más de unos cuantos. No, es un problema que tiene que ver con todos y que pretende dividirnos. Tenemos que revisar a nivel mediático todo lo que implica una campaña en contra del ejercicio profesional de los trabajadores de la educación. Ese es un embate nacional que no podemos ignorar. Hay un grupo de empresarios que se dicen amigos de los mexicanos, que en realidad pretenden volver la educación pública de este país un negocio que saben que en sus manos será muy redituable. Y en función de ello han desarrollado fundaciones, asociaciones, agrupaciones en contra de los trabajadores de la educación. Ese es el ámbito del nacional. Pero hay un ámbito también nacional que tiene que ver con que entra un nuevo gobierno y sale otro con políticas que nosotros podríamos decir son realmente extrañas o inmediatas o muy espontáneas, porque en 2 meses, en solo 2 meses, lograron proponer y aprobar 3 reformas legislativas que van en contra, primero, de los trabajadores de este país. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo se asesta un golpe terrible a toda la clase trabajadora de este país. Lo debemos de entender. En menos de 2 meses surge también una Ley General de Contabilidad Gubernamental que parece que tiene dedicatoria para los trabajadores de la educación. Y luego surge esta llamada reforma educativa, una reforma educativa que ha sido muy bien vendida en los medios de comunicación. No han desperdiciado un solo día, un solo espacio, un minuto para venderle a la sociedad que esa reforma es lo que necesita México, y que con esa reforma todos los niños van a aprender más, y que con esa reforma se va a generar un factor de movilidad social, y que con esa reforma el maestro que no cumpla se va. Eso le han vendido a los padres de familia. Es una gran mercancía la que han hecho de esta reforma educativa. Contra eso, ¿cuál es el escenario del maestro? ¿Cuál es el escenario del trabajador de la educación? Primero decirles, no ignoramos todos los efectos de esta reforma, los conocemos perfectamente. No ignoramos los riesgos de esta reforma, en un momento se los voy a enunciar.
está limitada por un esfuerzo extraordinario del gobierno federal y un esfuerzo extraordinario de los empresarios que manejan algunos medios de comunicación en este país para vender socialmente bien una reforma educativa. Ese es nuestro margen de maniobra, compañeras y compañeros. Les comentaba que hay una agenda supuestamente nacional y una agenda internacional que habla de que para que los trabajadores de la educación rindan un mejor resultado deben ser evaluados y que su permanencia estará determinada por esa evaluación, o es posible que esa permanencia esté determinada por esa evaluación. Primero tenemos que reconocer que estamos ante una norma que es constitucional, algo que desde mi punto de vista como abogada entiendo que fue un exceso, que en un apartado constitucional se previeran cosas que tienen que ver con leyes reglamentarias. Fue un exceso, pero así está diseñada la ley. También les quiero decir que las aportaciones que hicieron, por llamarlo así, las aportaciones de estos grupos empresariales en favor de la educación de México prácticamente se recogieron en el texto de esta reforma constitucional. Quiere decir que hay una alianza entre ese grupo conservador, ese grupo de empresarios, los grandes corporativos empresariales y las políticas públicas del gobierno federal. Ante ese escenario, hoy en este momento nos encontramos ante una norma de carácter constitucional, bajo la cual en este momento no cabe un recurso de amparo, porque los amparos solo caben contra los efectos y la aplicación de leyes reglamentarias. Por eso es que tendríamos que esperar para ejercer algún recurso legal el momento en el que se emita la ley o leyes, porque todavía no sabemos sus alcances, pueden salir 3 leyes, puede ser una sola ley, las leyes reglamentarias de esta norma constitucional. En ese momento no es posible ejercer una acción legal contra una norma constitucional, y el que diga lo contrario está mintiendo o está pretendiendo tener un beneficio de una situación que para nosotros, los trabajadores de la educación, es muy grave. Los embates, compañeros, los embates a nivel internacional, a nivel nacional, no están para que los trabajadores de la educación nos dividamos. Tenemos que entender ese contexto. Si solamente vemos un contexto estatal, tendremos una visión reducida del problema. No podemos ser enemigos del maestro. El maestro no puede ser enemigo del maestro. Necesitamos ser aliados en este momento para enfrentar una lucha contra un proceso muy fuerte que se viene, y que tenemos que tener una sola estrategia a nivel nacional, una sola estrategia perfectamente dirigida, que no nos coloque como enemigos sociales, porque parece, compañeros, si ustedes lo habrán notado, que cambió la percepción de los problemas en el país del 1 de diciembre en adelante. Anteriormente era el problema del narcotráfico y todo tenía que ver con una relación de los problemas con el narcotráfico. Y ahora parece que los enemigos públicos número 1 de la sociedad somos los trabajadores de la educación. Esto se ha hecho con un cambio en el discurso de las políticas públicas en contra de nosotros. ¿Cuáles son los riesgos que advertimos? Y a lo mejor ya me pasé el tiempo, pero quiero decir los riesgos rápidamente. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros advertimos en esta reforma? Primero, se habla de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.
que trae consigo grandes riesgos. Primero, que el Estado delegue la obligación de ministrar recursos económicos y que se las deje a los padres de familia. Segundo, que no existen recursos en la escuela para cubrir los gastos más indispensables. Tercero, que se nos coloque frente a los padres de familia como los responsables de un proceso educativo cuando la misma OCDE en declaraciones ha dicho que la responsabilidad del maestro respecto del aprendizaje de un niño es solo del 30% y el 70% tiene que ver con todo el contexto del niño. Ese es el problema. No es el maestro el responsable del resultado. Hubo un descuido terrible del gobierno federal del proceso educativo. Nunca, no le quitamos la rectoría del sistema educativo nacional, no la asumió correctamente. Eso es lo que debemos de llevarnos muy claro. ¿Qué más quieren con esta autonomía de gestión en las escuelas? Algo que no debemos perder de vista: proliferar empresas privadas al interior de la escuela. Desaparecen las cooperativas, desaparecen las tienditas, pero ahí están empresarios de pan, de galletas, de papel, muy interesados en que la escuela se convierta en un mercado cautivo para sus productos. Y que pase lo que ha pasado en otros países que han implantado este modelo, como Estados Unidos, con las escuelas charter, en donde cada quien se hace responsable de aportar los recursos que la escuela necesita. Y el Estado delega toda su responsabilidad de administrar recursos en los padres de familia, en desaparecer humanidades como la educación artística, ciencias sociales, artes, todo lo que tenga que ver con las humanidades, desaparecerlo y solamente dejar ciencias en las escuelas porque resulta más barato y porque produce más. Es decir, generar fenómenos de empresa en las escuelas, convertir a los niños en un proceso de empresa que produce más y responde más a las necesidades del modelo económico. Esa es la verdadera intención, a dotar de autonomía de gestión a las escuelas, compañeros. Primero, después, establecer de forma paulatina, dicen ellos, las escuelas de tiempo completo. Compañeros, el CENTE promovió las escuelas de tiempo completo. Nosotros somos los inventores de las escuelas de tiempo completo. Es un programa que al
pero su nombramiento depende prácticamente del Ejecutivo Federal. Pero además de todo eso, no se prevén recursos para que haya más personal del INE. ¿Cómo es que yo estoy hablando de un sistema de evaluación, de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y no le estoy aportando recursos para que haya más personal y para que tengan los medios para evaluar a los trabajadores de la educación? Es otro riesgo. Pero aparte de todo eso, yo les pregunto a ustedes, ¿quién evalúa a los evaluadores? ¿Quién nos va a decir que ellos son realmente los capacitados, los aptos para evaluarnos a nosotros, los trabajadores de la educación? ¿Quiénes? ¿Expertos en educación superior? ¿Doctores de determinadas instituciones? Si los que sabemos la realidad que vive el sistema educativo nacional son los maestros. Nosotros propusimos que un Instituto Nacional de Evaluación Educativa autónomo, con recursos, independiente de la SEP y del CENTE, para que pudiera evaluar. Pero la otra cuestión fue evaluar para mejorar, no evaluar para despedir, para correr, para rescindir relaciones laborales. No, la propuesta del CENTE era y es un sistema de evaluación educativa, sí, pero que el Estado asuma su responsabilidad de capacitar y profesionalizar a los docentes después de que detecte cuáles fueron las deficiencias y determinar un diagnóstico, pero no con fines coercitivos, no para despedirlo, no para disminuir su carga horaria, sino para generar certeza y mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también para obligar al Estado a que asuma la responsabilidad de actualizar y profesionalizar a sus docentes. Esa fue nuestra propuesta, así que también advertimos un riesgo entre ese Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y bueno, un sistema que certifique las competencias de los egresados de las normales. Nosotros sabemos, compañeros, que hay una gran incertidumbre laboral e incongruencia. Las escuelas normales están destinadas, compañeros, a generar maestros para el desempleo, porque bajo este esquema no hay un mejoramiento de la práctica docente, no se han comprometido a una verdadera y profunda transformación de las normales, que es en lo que hemos estado insistiendo como sindicato. Y lo más grave de todos, compañeros, el punto rojo de esa reforma educativa es que habla de un factor de permanencia, que dice que se regularán los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los trabajadores de la educación. La permanencia, compañeros, no está en discusión. El Estado tendrá que proporcionar los medios para que los trabajadores de la educación mejoren su práctica docente, pero bajo ninguna circunstancia aceptaremos que se pierda un derecho laboral que ya tenemos, que es la permanencia. Esto no está en discusión, compañeros. Ante esto, que primero hay una estrategia nacional perfectamente dirigida. Promoveremos todos los recursos legales que sean necesarios para defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Ante instancias nacionales, y si es necesario, acudiremos a los tribunales internacionales, compañeros. Eso es en el ámbito jurídico. En el ámbito de la estrategia política, hay una estrategia nacional que debe de estar en sincronía en todas las secciones del país. No podemos dividirnos, compañeros. Justo este momento es el que demanda mayor unidad de los trabajadores de la educación. No podemos asestar golpes sin ton ni son, sin estrategia y que no tengan ningún efecto. Tenemos que esperar. Sin duda alguna, habrá una estrategia que nosotros conoceremos oportunamente y que involucrará a todos los trabajadores de la educación
explica cada uno de los factores de la reforma y que se distribuirá a través de la estructura sindical. Ya hago de mi tiempo una disculpa. Gracias, licenciada Soraya. Ha hecho una descripción primeramente del ámbito internacional, a donde se menciona un modelo económico que demanda una visión de mercado introducido al sistema educativo nacional. Y ahí, eso de ver la sacralización del mercado significa que todo se ve ya no como un derecho, sino como un servicio. En el mercado no existen derechos, existen servicios y los servicios cuestan. Entonces, que les cueste al pueblo mexicano la educación, que es uno de los servicios, porque ya a partir de una óptica extremista del mercado no se valora como un derecho humano y inalienable. Por otra parte, medir todo a partir del costo y beneficio y ver que las instituciones pueden constituir un nicho de mercado para la iniciativa privada. Hay que preocuparnos por la parte también de que ante los organismos internacionales predomina la eficacia de lo privado frente a lo público. Más que burocratizar el sistema educativo nacional, entonces hay que buscar acotar esas tendencias para tener manera de contrarrestar esos influjos, estas fuerzas. Hay coincidencia con el diputado federal Camán y la licenciada Soraya en el sentido de estar alertas y unidos, y más que nunca en esta ocasión el sector magisterial necesita tener discernimiento, suficiente claridad sobre la situación que se vive para estar prestos y dispuestos a actuar, pero no al grito de un ¡Viva México! Y de manera caótica y desorganizada. La organización sindical tiene la obligación de diseñar una estrategia global que permita una capacidad de respuesta, si es necesario, de forma más organizada. Vamos a darle la palabra al diputado local, ex dirigente de la sección 14, profesor Emiliano Díaz Román. Él es maestro normalista, actualmente se desempeña como vocal de la Comisión de Gobierno y es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y secretario en la Comisión de Educación y Ciencia y Tecnología de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Bienvenido, maestro Emiliano, a su casa nuevamente. De manera muy especial al maestro Hilario Ruiz Estrada, secretario general de la sección 14, al maestro Noé Rodríguez y al maestro Pedro Padilla, miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Saludo también con afecto a los compañeros del panel y de manera muy especial a ustedes. Quiero primero decir que mis reflexiones, mis comentarios son a título personal y no involucran el posicionamiento de la sección 14 o del Comité Ejecutivo Nacional. No se invita a compañeros para que se sientan ofendidos, simplemente son para compartir reflexiones, refiriéndome a los amigos funcionarios de la Secretaría y del Gobierno del Estado. Simplemente compartir reflexiones que sentimos desde nuestro punto de vista son reales y son necesarias hacer en el Estado de Guerrero. Les comento que la 60ª legislatura del Estado de Guerrero está integrada por 46 diputados, 20 del PRD, 6 del Movimiento Ciudadano, 13 del PRI, 3 del Verde,
uno del PT y uno de Nueva Alianza, teniendo la representación en el Congreso local 7 partidos que ya acabo de mencionar. Claro que es de reflexionarse, compañeras y compañeros. El día 7 de enero del 2013, a las 10 de la mañana, con 59 minutos, llegó la minuta que manda el Poder Legislativo Federal al Estado de Guerrero, al Congreso local, el día 7, en donde dice: copia del expediente relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, artículo 3º y 73. Y como ustedes ya conocen, lo que malamente y de forma negativa interpretada o mencionada reforma educativa, en el artículo 3º, en la fracción 3, a lo que se refería la licenciada Soraya cuando decía del ingreso al servicio docente, de la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que impacta el Estado, se llevarán a cabo mediante concurso de oposición que garantice la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará criterios, los términos y condiciones de evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Eso dice la minuta que manda el Congreso de la Unión el 7 de enero. Y de manera muy rápida, el 13 de enero hay una respuesta, hay una aceptación del Congreso local en donde la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Estado de Guerrero da por aprobada esta reforma, da por aprobado este dictamen y en Guerrero únicamente lo ratificamos. Mejor dicho, lo ratificaron porque nosotros votamos en contra de esta reforma. Pero es importante comentar, compañeros, que el secretario general, con una comisión de la organización sindical, hicieron una visita al Congreso, cabildearon, hablaron con diputados, y tenemos que reconocer la disposición de los diputados del Congreso local, en donde a este dictamen le anexan algunas líneas en donde pidió el secretario general y en donde pedimos que quedara claro que en Guerrero se defenderían los derechos laborales de los trabajadores de la educación, quedando de la siguiente manera. Únicamente leo el anexo que los diputados hacen al dictamen de aprobación de la minuta. Que la minuta de referencia deja en claro que los derechos laborales de los trabajadores de la educación no se afectan y la citada reforma no tiene carácter retroactivo. Que ha quedado de manifiesto que se salvaguardan los derechos laborales y sindicales con mecanismos que mejoran y no sancionan a los trabajadores. Se garantiza la estabilidad laboral de quienes integran el sistema educativo nacional y que la parte esencial de dicha minuta es la evaluación, que ninguna institución
puede desatender, que ha quedado expuesto en la 60ª legislatura al Congreso de Guerrero, que en los contenidos de la Ley Federal de Educación debe ubicarse correctamente la garantía expresa de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores de la educación. La minuta federal habla muy claramente, y aquí ya lo mencionaron y ustedes lo conocen, que viene en aproximadamente 180 días o 6 meses las leyes reglamentarias, que ojalá y que cuando ellos se refieren a leyes reglamentarias especifiquen adecuaciones al reglamento interno de la Secretaría de Educación y también a la Ley General de Educación. Pero yo quiero compartir con ustedes unas reflexiones, compañeros, reales. Cuando se habla del Instituto Nacional de Evaluación, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener precaución, porque en Guerrero ya se cabildea una iniciativa de ley para el Instituto Estatal de Evaluación. No ha llegado la ley reglamentaria, no se ha revisado las leyes reglamentarias, pero ya hay una iniciativa de ley en el Congreso local donde habla con mucha precisión, con mucha claridad sobre el Instituto Estatal de Evaluación. Pero además, compañeras y compañeros, esta iniciativa, que simplemente es una iniciativa la cual se tiene que revisar en el Congreso local, pero yo creo que así como en una semana aprobaron esta reforma, no dudo que en una semana también quieran aprobar la ley reglamentaria. Y ahí es donde debemos de tener cuidado todo el sector educativo, todos los padres de familia, porque independientemente de ello, sí se atenta contra la educación pública. Y precisamente en esta iniciativa habla muy claro que con base a los cambios constitucionales en la educación, especialmente en el estado de Guerrero, se requiere elaborar y aplicar mecanismos de evaluación que permitan identificar y dimensionar objetivamente las deficiencias del sistema educativo para su reordenamiento y saneamiento, así como para optimizar los recursos humanos necesarios para la ejecución de programas y acciones que refuercen la calidad educativa. En el estado de Guerrero es imperiosa la necesidad de adoptar un nuevo modelo de gestión para la educación. Vigorizar la cultura de la evaluación educativa, impulsando la creación de una instancia responsable de realizar los estudios de investigación que permitan contar con un sistema de evaluación confiable. El Instituto Estatal contará con una junta directiva, que es su órgano superior de gobierno, con el Consejo Técnico Académico, cuerpo colegiado. Pero además, compañeras y compañeros, con el respeto que en lo personal me merece el Ejecutivo del Estado, hoy él es el gobernador del Estado, y compañeros tienen diferentes funciones en el área de gobierno, pero imagínense reflexionando ustedes mismos, y con mucho respeto lo digo, por eso decía que no es el sentir de la organización sindical, que es a título personal estas reflexiones, que el
sala de evaluación fuera el gobernador y que la primera vocal fuera la secretaria de Educación y que de manera consecutiva en las vocalías fuera el secretario de Desarrollo Social, el secretario de Finanzas y Administración, el secretario de Asuntos Indígenas, el secretario de Desarrollo Económico del Estado, la Contraloría General del Estado, que fuera también vocal el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, que también fuera vocal el director general de uno de los institutos y universidades tecnológicas del Estado, quien sería, de ser aprobado, nombrado por consenso entre los mismos institutos y universidades, y que el siguiente vocal fuera también un rector de las universidades privadas, que también sería electo dentro de las mismas universidades privadas, y que también fuera vocal un director general de una institución de educación media y superior, quien también sería nombrado entre ellos. Reflexionando en confianza con ustedes, que el Congreso local aprobara esta iniciativa de ley, respetamos a los que yo acabo de mencionar como gobierno, pero que fueran ellos los que evaluaran a los trabajadores de la educación de Guerrero. ¿Quién va a evaluar al gobernador si los evalúa bien? ¿Quién va a evaluar a la secretaria de Educación si los evalúa bien? O si imaginémonos que ella en algún momento de estado de ánimo no muy de acuerdo porque una escuela paró, y que al rato cuando una escuela para por X motivo, no fomento los paros, pero yo digo, imagínense que una escuela para y que al rato tenga que ser evaluada por los que yo acabo de mencionar. Yo sé que en Guerrero no hay represión, pero supongamos que los estados de ánimo fueran en un momento dado no muy los necesarios para dar una evaluación. Por eso dije que quería compartir con ustedes reflexiones personales, pero les traigo reflexiones reales que se están palpando en el Congreso local. Y que si no hubiese más leyes o iniciativas de leyes para el Instituto Estatal de Evaluación, pues va a pasar esta. Y bueno, al rato no digan que no dijimos a quienes se proponían para ser parte de este Instituto Estatal de Evaluación. Compañeras y compañeros, leía el día lunes exactamente la prensa y después la misma prensa me hacía algunas preguntas que qué opinaba yo en alguna declaración cuando se decía que los normalistas y que los maestros no tenían bien la información y que estaban mal informados de la reforma mal llamada educativa. Pero además me decían que qué opinaba yo de unas declaraciones que se hizo también y que decían, y que yo creo que ustedes las leyeron, ¿qué pasaría si los niños o los educandos también tuvieran un sindicato? El día lunes salieron unas declaraciones y le decían a la prensa, si los niños tuviesen un sindicato también, serían los primeros que pararían porque no desearían tomar clases en las instituciones que tenemos en Guerrero. Mala infraestructura, no hay pizarrones, no hay butacas, no hay baños, no hay lo esencial para los trabajadores de la educación y para los niños. Y dije yo, serían los primeros que se manifestarían. Que para los normalistas esto no afecta, sí se afecta.
sí se afecta, les afecta a las normales. Y quién sabe si les afecte también al momento de que vayan a aplicar su examen y que les digan que no se les va a dar una plaza base, que se les va a dar un contrato por un año, por 2, por 3, por 4, por 5, pero que finalmente van a ser sometidos a una evaluación para ver su permanencia. Compañeras y compañeros, comparto con ustedes unas reflexiones que siento que las debemos conocer muy francamente. Pero además ahora, ¿qué debemos hacer? Sugiero de manera muy respetuosa y muy atenta a que ojalá que el maestro Hilario, en su calidad de secretario general y secretario, te haga una invitación, apoyado en el Comité Nacional, que se pueda nombrar una comisión de la organización sindical en donde inviten a académicos, en donde inviten a gente que conozca profundamente los planteamientos de la reforma y cómo podemos salvaguardar los derechos de los trabajadores, y que esta comisión podamos presentar una iniciativa de ley en donde también nosotros manifestemos el sentir del magisterio claramente ante el Congreso local, y que no digan los trabajadores de base que están prendidos por irse a lo que ustedes ya conocen, y que por una estrategia nacional tenemos que ir siguiendo para que no se nos desborde esto. Conozcan que esta comisión, impulsada por la sección 14 del CENTE y respaldada por el Comité Ejecutivo Nacional, está elaborando una iniciativa de ley en donde podamos dejar en claro el compromiso del sector educativo, pero también la preocupación por la alimentación de nuestras familias, y donde quede claro que el trabajador de la educación no se opone a reformas, se opone a que le apliquen sanciones malintencionadas y mal fundamentadas. Y eso, que la educación no pretende privatizarse. Si pretendiera, pues entonces, ¿qué es lo que sería en nuestro estado de Guerrero? Insisto, que se pueda lograr una comisión con académicos, con líneas de defensa del Comité Ejecutivo Nacional, de la sección 14, y que podamos elaborar una iniciativa de ley donde refleje el sentir de los trabajadores de la educación de Guerrero, y que la presentemos al Congreso local para que la defendamos. Concluyo diciendo, si hay necesidad de que se debata con respeto con las autoridades educativas y el gobierno, hay que hacerlo, porque ellos dicen que es una reforma que beneficia al sector educativo, que conviene para el país de México y de Guerrero, y nosotros decimos que no es cierto, que es una reforma que afecta a la educación pública, que afecta a los normalistas, y que es una reforma que atenta contra los trabajadores de la educación. Que tengamos la oportunidad de reunirnos y de debatir para ver quién tiene la razón, o ellos o nosotros. Conocemos que ellos defienden su postura institucional y nosotros defendemos los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos la participación del diputado Emiliano Díaz Román. Muy interesantes los detalles que comenta, entre ellos la creación de un probable Instituto Estatal de Evaluación, y esto de tomarle la palabra para que haya una comisión de esta organización sindical apoyada por la instancia de nuestro sindicato a nivel nacional para presentar iniciativas, digamos, pertinentes a esta problemática. Iniciamos en este momento un periodo de apertura para todos ustedes que quieran hacer llegar a
a nuestros invitados a este panel las preguntas que consideren pertinentes. El procedimiento es formularlas por escrito en una papeleta y concentrarlas con las secretarias que están en cada uno de los pasillos de este lugar para hacerla llegar, que sean ojalá razonablemente claras y de ser posible que estén dirigidas a uno de los tres ponentes. Solo quien quiera plantear una pregunta de carácter general, pues también se vale, pero sería más conveniente aún, si así fuera posible, que las dirigieran al diputado federal Camán, a la licenciada Soraya o a nuestro ex líder sindical, el diputado Emiliano Díaz Román. Tienen entonces ustedes la palabra, pero por escrito, y vamos a abrir un receso de 3 minutos para que nos las hagan llegar. No. Cuando estés como micrófono para que yo escuche cada